And if you speak... Ugh. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro día más a este canal. Mi nombre es Araceli y el día de hoy realizaremos un maquillaje que es exclusivamente para fiestas de fin de año. Así que sin más preámbulo, vamos a ello. And if you speak English, don't forget to turn on the subtitles. Dale, entonces para comenzar vamos a colocarnos el primer. En este caso yo utilizaré el Master Prime de Maybelline. No sale. Sale pues. Ok. Lo utilizaré en mi zona problemática, que es la nariz, los cachetes, la frente. Es el Make It Last de Milani, que es un setting spray. Dice que es un primer, corrige y fija. Así que aparte de ese que hemos usado, vamos a colocarnos esto. Ay, huele a rositas. Me encanta. Huele delicioso. Siento que me da un chapuzón. Ya hemos preparado el rostro, así que lo siguiente es colocarnos la base. Yo voy a estar combinando dos. Ahorita vuelvo. 3 semanas después. Vale, yo voy a estar combinando dos. Uno es el Make Up Forever y el otro es el L'Oreal, que es un tono mucho más claro. En el caso del corrector utilizaré el Instant Age Rewind de Maybelline. Acá en las ojeras. Trato de difuminarlo en forma de triangulito. Siempre recuerda eso. Trato de llevarlo hasta esta parte de acá también. Y con lo que me sobra lo llevo a la frente y acá al mentón. Sí o sí tenemos que fijar el maquillaje porque recuerden que vas a estar con ese maquillaje por horas. Así que no se tiene que mover nada de nada. Yo como siempre con mi Airspoon, que es uno de mis favoritos y que tienen las 3B aprobadas. También acá en la frente. Y acá. Ahora con una brocha limpia lo pasamos a retirar. Lo saco de acá. De acá también. Aún no me hago el bronce ni el rubor porque primero tengo que ver los ojos. No sé ustedes, pero yo cuando pienso en Navidad pienso en 3 colores: dorado, rojo y verde. Ahora, lo malo es que el verde depende del tono. Para mí es un tono frío y el cual no cae muy bien con mi tono de piel. Entonces lo que yo puedo hacer es combinar los colores dorado y rojo. Y para darle profundidad de repente un marroncito o negro. Ahora con la paleta de Anastasia Modern Renaissance, creo que así es la pronunciación, utilizaremos el tono Burnt Orange y formaré circulitos. Y ahora con un tono rojo lo utilizaré de la paleta Beauty Glaze Color Fusion. Me da la impresión que el color de transición se perdió por completo. Así que vamos a colocarnos un poquito más de ese tono. Ahora lo que vamos a hacer es partir la cuenca. ¿Cómo hacemos esto? Con una brocha finita como esta de acá. Esta es la de Anastasia, el número 18. Y con un corrector de tu preferencia. En mi caso yo utilizaré el de Tarte, ya que no tengo primer de ojos. Agarro así. El ojo. Y ahí donde ha marcado, ahí es. Yo la verdad no sé por qué sigo partiéndome la cuenca si yo soy pésima para esto. Es que yo soy masoquista. Ahora para fijar el corrector que nos hemos colocado utilizaremos el Golden Ocre. Este tono de acá que viene justamente en la paleta de Anastasia. Y lo fijamos a toques.
Y de la paleta de Wasted Tea de The Balm, utilicé el tono On the Down Low, que es este dorado. Disculpen mi paleta que está sucia. Y con esto pasaré a colocarlo así, a toques. Trata de colocarlo sobre todo en el párpado, esta parte central, porque en la esquina del ojo ahorita vamos a colocar otro tono. Y ahora pasaremos a darle profundidad a la cuenca. Este tono Raw Sienna, que es un tono más oscuro de la sombra de transición que utilicé, que es justamente este. Vamos con este red ocre en la esquina del ojo primero un poquito. Oh, sí, creo que se estaba mucho mejor. Difuminamos. Ahora, con ese mismo tono lo colocaremos en la parte inferior. Como que algo no me convence. Yo utilizaré otro tono más oscurito, el de Cyprus Amber. Me colocaré las pestañas y ahorita vuelvo. No, pues imagínense, si me pongo las pestañas delante de la cámara se me corre media hora. Ya me coloqué las pestañas y lo hice en un tiempo récord, en 15 minutos. No están del todo bien puestas, pero al menos lo hice, es mi mejor intento. Ahora pasaré a delinear mis ojos con este delineador líquido. Se llama Master Precious All Day Matte. Vayamos con el bronzer. Vayamos con el bronzer, mi favorito de MAC. Vayamos con este rubor de MAC también, que es el número, y dice Grand Glow Play Blush. Ok, this is French. For you. Oh my god, I don't have idea. ¿Por qué estoy hablando en inglés? Grand Glow Play Blush. Uy, ¿estaba pintando o es la cámara? Ah, no, sí está pintando. Sí está pintando ya. Tengo este de Makeup Forever Pro Sculpting Duo. Creo que acá viene iluminado. Sí, viene el iluminador. Ok, súper. Yo no soy fan de los iluminadores, es por eso que no tengo uno. Ok, creo que me pasé. Con la paleta de Modern Renaissance Again utilizaré este tono primavera para colocármelo en el lagrimal. Pasaremos con las cejas. Usaré el Tattoo Studio de Maybelline. Primero me las peino, mi chuzo, sobre todo ahí. Ahora, con tu esponja y los polvos que te sobró, pasaremos a esculpir el rostro. Usaremos el fijador de cejas de Benefit. Hace muy poco me compré este labial de Maybelline. Es el tono 657 Nude Nuance Mate. Es un marroncito. Pasaremos a sacar estos polvos. Y el último paso es este Setting Spray de Milani. Huele pero delicioso. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya encantado y que lo tomes en práctica. Recuerda que yo no quiero que te copies los colores o los productos tal y como yo lo he hecho. Lo que yo deseo es que te inspires, que tomes ideas, las mejores que tú crees que son para ti. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy y nos vemos a la próxima. Bye.